Hola. A ver, vamos a hacer una locura y que quien quiera que diga algo, así vais a hablar todos y todas a la vez durante un minuto. A ver si podéis. Si no, quien quiera puede abrir el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola David, Lucía. qué buen te verte. Hola Simone, Hola, hola. Ana, Teresa, bueno, Reina, Hola. Feru, Claudia, Alejandra, Gabriel, bueno, Hola. Mireia. Hombre, José Luis. ¿Qué tal? Antonio, Andrea, bueno, pensad que vamos a compartir estas dos jornadas alrededor de 100 personas. No he contado los países, pero seguro que al menos son 15 o más países. Y bueno, la mayoría tenemos algún tipo de vínculo con la terapia neural. Prácticamente todas las personas que estamos aquí tenemos algún vínculo con la terapia neural. Y bueno, veo también a Sergio desde Perú. Ecuador. ¡Ay, de Ecuador! Sergio, es que hace años ya, ¿eh? Fuiste Sí. en la primera promoción del máster semipresencial. Sí, año 2015 creo que empezamos. Sí. Y bueno, Así pues es. entonces, fijaros aquí, nos vamos a encontrar, hola Connie, nos vamos a encontrar básicamente médicos, médicas, odontólogos, enfermeras, algún veterinario y algún otro profesional que tenemos vínculos con la terapia neural desde diferentes países en 2 continentes. Y bueno, muchos de nosotros, además de terapia neural o los tratamientos, ahora sí ya voy a silenciar a todos porque si no se va a ir acoplando. Adelante. Venga, pues ya he silenciado a todo el mundo, excepto, bueno, creo que Julieta, como sí podrá abrir su micro. Y entonces hemos organizado este curso porque muchos de nosotros oímos hablar de los sueros de procaína, de los sueros de vitamina C, de vitamina B, algún otro tipo de sueros con nutrientes endovenosos. Y la verdad es que conocemos algo, hacemos algo, pero muchas veces queremos aprender más o empezar a hacerlo, aplicarlo en nuestros pacientes. Y entonces en este curso contamos con la participación de Julieta Moras y de Carlos García Molero. Ambos son médicos que han realizado un máster de terapia neural, por lo tanto, nos van a explicar su experiencia en terapia endovenosa con la perspectiva que ya tenemos de la terapia neural, es decir, no hay una perspectiva de alopática, de tratar estas enfermedades con estos nutrientes o aplicaciones endovenosas, sino que aunque se hable de diferentes nutrientes y sustancias que se pueden poner a nivel endovenoso como terapia, van a reconducirnos siempre en ese concepto que manejamos en terapia neural. ¿Sí? Bien, pues hoy vamos a tener todo el día a Julieta Moras y también la parte inicial de mañana, porque Julieta pues lleva muchos años trabajando con sueroterapia en ese contexto de una terapia neural en la que manejamos ese concepto que tenemos en común y que aprendimos mucho con Julio César Payán de la Roche. Con Julieta hace años que nos conocemos, ella también ella vive en Argentina, en Buenos Aires, y entonces ella llevaba ya años antes de hacer la terapia neural en nuestro máster de la Universidad de Barcelona, del campus de Sant Joan de Déu. Ella ya llevaba años haciendo terapia neural en Argentina y bueno, creo que el primer paso lo dio al lado de Jorge Kaczeuer y de otros terapeutas neurales de Argentina.
Y bueno, y ella, pues yo sé que lleva mucho tiempo trabajando con sueroterapia, igual que Carlos García. Y bueno, la verdad es que vienen muchas ganas de que nos expliquen sus experiencias, sobre todo. Nos van a dar muchos conceptos teóricos. Vais a ver en la plataforma Campus Terapia Neural, la plataforma Camilo, ahí tenéis pues muchos documentos, artículos, clases grabadas que ha grabado ya Julieta, y tendréis todo un mes para ver todo lo que hay ahí. Recordad, bajaros toda la documentación. Hay ya unos PowerPoints y unos artículos en la plataforma Camilo y os los podéis bajar, y añadiremos también los PowerPoints de hoy y mañana, que os los podréis bajar, ¿de acuerdo? Y tendréis también los links a los vídeos que iremos subiendo para que los podáis ver durante un mes, ¿sí? Cualquier duda acerca de cómo funciona la plataforma de Camilo o cualquier duda que tengáis en cuanto al material docente, escribís a cursos@terapianeural.com, ¿de acuerdo? O a mí. Bien, pues Julieta, médico, terapeuta neural, ella es ginecóloga también de formación, con mucha experiencia en la aplicación de sueroterapias y terapia neural, y también una Instagramer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pocos terapeutas neurales tienen la influencia que tiene Julieta en Instagram a nivel divulgativo. Y la verdad es que eso también es de agradecer cuando son maneras de hacer divulgar lo que hacemos y con el concepto en el que lo hacemos. Bueno, Julieta, pues bienvenida al curso y adelante. Bueno, gracias David por tus palabras, gracias por la convocatoria. Les doy la bienvenida a todos. Voy a arrancar un poco contando lo que les quiero transmitir, ¿sí? Como David decía, yo inicié a hacer sueroterapia en el 2014 por una búsqueda personal. Yo tenía migrañas, trabajaba como ginecóloga hasta ese momento, y comencé a explorar un poco en lo que eran las medicinas no convencionales, y ahí empecé a estudiar medicina ortomolecular. La realidad es que es un mundo interesante, es una herramienta que vale la pena conocer, y que realmente en mi experiencia con la terapia neural ha sido sinérgica de un modo espectacular. Como cualquier medicina que vaya a reparar la causa primaria, ¿sí? Realmente es una herramienta que da mucha alegría en el paciente crónico, en el paciente que ya ha agotado los recursos, ¿sí? Yo les voy a empezar, hoy vamos a ver dos temas, ¿sí? Que son de utilización diaria en consultorio, que es la modulación de neurotransmisores, es lo que vamos a ver las primeras hora y media, ¿sí? Y después por la tarde, por la tarde en Argentina y por la tardecita noche en Europa, vamos a ver quelación, ¿sí? Lo que yo voy a intentar transmitir, si bien obviamente tenemos que hacer un repaso obviamente de lo teórico, voy a intentar transmitir mi experiencia de cómo lo utilizo, ¿sí? Yo he hecho muchísimos cursos de tratamientos endovenosos donde es muy típico dar protocolos, ¿sí? O sea, protocolo antidemencia, protocolo depresión, protocolo obesidad, protocolo quelación, ¿sí? Y a ustedes tal vez les ha pasado que le dan un listado con todas las ampollas que hay que poner. Jamás utilicé un solo protocolo. Se los voy a dar, se los voy a proporcionar, pero les voy a explicar cómo razonar un paciente y cómo hacer un plan que se ajuste a la individualidad bioquímica. En mi experiencia, eso funciona mucho, mucho mejor que un protocolo universal para Alzheimer o Parkinson. Y creo que todos los que estamos acá sabemos que nosotros no tratamos enfermedades, ¿sí? Tratamos personas e historias de vida. Entonces la idea es pasar al principio por este contenido teórico, pero les voy a ir después
marcando cómo trabajo yo todos los días para que les sea útil, cosa que después cuando vayan al consultorio fácilmente ustedes pueden hacer su propia experiencia creando sus propios planes endovenosos, en conjunto con la estrategia que ustedes quieran. En mi caso, terapia neural, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera clase, ¿sí? Vamos a ir a este PowerPoint. ¿Se ve todo bien ahí, David, la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con un tema que es la primera clase, como les decía, que es apasionante. Es apasionante este tema porque realmente en los últimos 2 años y medio, de 15 casos que tal vez veo por día, 10 tiene algo de esto que les voy a comentar, ¿sí? Es un tema de una utilidad espectacular que les va a hacer la diferencia, pero yendo a la causa primaria, que en conjunto con la terapia neural el paciente realmente lo agradece. Este es un tema realmente que les va a servir un montón, y si lo utilizan de modo individual, van a saber que funciona, ¿sí? Este es un tema que vamos a tener que empezar a repasar. Primero, ahí está. Se ve la primera diapo, ¿no? ¿Se ve la primera diapo? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros vamos a hablar de modulación de neurotransmisores a nivel endovenoso, ¿sí? Primero vamos a tener que hacer un diagnóstico y un contexto de qué nutriente le vamos a reponer a nuestro paciente. Y ese paciente va a tener un contexto clínico que hace que el paciente venga a la consulta con una sintomatología, que ya desde el interrogatorio nosotros ya podemos sospechar cuál es el neurotransmisor o los neurotransmisores que este paciente está necesitando reponer, ¿sí? Por supuesto, si vieron las clases introductorias, y si no, no importa, se los adelanto, nosotros cuando hacemos un tratamiento endovenoso, no lo vamos a hacer en la primera consulta. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer una detallada historia de vida, vamos a conocer qué le está pasando a nuestro paciente, vamos a ir transitando con nuestro paciente todo lo que es la suplementación vía oral, la terapia neural, vamos a ver la respuesta que nuestro paciente tiene. Y hay un grupo de pacientes que generalmente se acompañan de una disbiosis muy, muy importante, ¿sí? Que al no absorber, podemos optimizar los tiempos con una reposición de nutrientes endovenosos, ¿sí? Pero por si no vieron el material de introducción, no todo paciente aplica a un endovenoso. O sea, nosotros ya vamos a tener un camino recorrido con este paciente y vamos a hacer la indicación de que si el paciente no está absorbiendo el tratamiento bioral, ahí va a ser mejor hacer un endovenoso, ¿sí? Porque recuerden que tiene una absorción del 100%, ¿sí? O sea, eso para dejarlo en claro. Y si vamos a hablar de neurotransmisores, tenemos que recordar las 4 fases del estrés. Las 4 fases del estrés, que son la escala de Hans-Seyle, que obviamente ya todos conocemos, pero las quiero refrescar, ¿sí? Obviamente el estrés es una respuesta fisiológica, natural, que corresponde a algún factor estresante que nos atraviesa, ¿sí? Y ahí nosotros nos tenemos que adaptar, ¿sí? Acomodar, ¿sí? Y luego podemos transitarlo y salir, digamos, fortalecidos del hecho o quedar en un estado específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo está este paciente? Bueno, vamos a tener que averiguar en qué fase está, que ya desde el interrogatorio lo vamos a poder averiguar. Y fíjense,
Ahora vamos a hablar próximamente de la reposición endovenosa de serotonina o de dopamina o de adrenalina con su sustrato, pero en realidad no es una reposición lineal. Esto siempre tiene que ver con todo lo que hablamos de los diferentes músicos que van a ser parte de esta orquesta. Generalmente el paciente está en una de estas 4 fases. La fase 1, vamos a tener un paciente en el primer momento del estrés, ¿sí? Donde obviamente por la respuesta adaptativa espectacular que tiene nuestro organismo, aumenta la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la ACTH, el cortisol y el GABA, ¿sí? Esto encontramos muchísimos pacientes que ahora les voy a mostrar que vienen a la consulta con esta sintomatología, ¿sí? Situación de alerta. ¿Qué sucede? Si esto persiste y el paciente no lo pudo resolver, va a comenzar a disminuir el GABA y la serotonina. Esto también se ve a diario. Es el paciente que viene, que ya está cansado, que ya no duerme bien, que ya está altamente irritable, que ya le duele la cabeza, que tiene predilección por comer hidrato de carbono o dulce, sobre todo a la noche. Es un paciente que ya viene en un estado donde nos cuenta y ya nos damos cuenta de que probablemente esté en esta fase del estrés. La fase 3, ahí ya también empieza a comprometerse la DEA. ¿Qué es la DEA? Es el sustrato de todas las hormonas, ¿sí? Y acá también vemos muchísimos pacientes que ya empiezan a comprometer la parte hormonal, ¿sí? También nos van a decir que tiene una disminución del deseo sexual, de la libido, que están prácticamente agotados durante todo el día, ¿sí? Y después la fase 4, que también se ve mucho, es la disminución absoluta de todo, de los neurotransmisores, de la ACTH y del cortisol. Este es un cuadro, el típico cuadro de síndrome de fatiga adrenal, ¿sí? Es un poco más complicado, pero son pacientes que muchas veces andan deambulando por los consultorios y no se le pide estrictamente este perfil. Tal vez es el paciente que te llega con un antidepresivo, pero igual sigue mal. Entonces es una herramienta muy interesante. Cuando nosotros vamos a hablar de neurotransmisores, ahora vamos a hablar de qué neurotransmisor contamos para poder reponer por vía endovenosa, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a transitar un poquito con los que podemos trabajar, que generalmente son la serotonina y el GABA, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la deficiencia más común. La pandemia de la que nadie habla, que yo vengo viendo hace años. El paciente se sienta en el consultorio, el paciente está triste, irritable, se levanta sin iniciativa, tiene muchísimos síntomas que nadie le encuentra el porqué, o en el mejor de los casos le dan un inhibidor de la recaptación de serotonina que tiene un tiempo de acción, porque después el paciente también se empieza a quejar de los efectos adversos y nadie le miró la causa primaria. Esto lo veo todos los días. Ahora después les voy a mostrar análisis todos los días. Para poder hacer una buena reposición de serotonina, nosotros tenemos que conocer mínimamente un poquito de química, ¿sí? La idea no es estar hablando tanto de lo teórico, pero nosotros después vamos a hacer un suero o un tratamiento bioral donde tenemos que poner todos los cofactores que van a hacer que nuestro cuerpo solo con lo que le damos llene otra vez su carga de serotonina y eventualmente deje el antidepresivo, ¿sí? Entonces, les quiero decir solamente esto. Nosotros tomamos el triptofano de la dieta y la primera enzima que lo va a agarrar es la triptofano hidroxilasa. Esta enzima lo va a transformar en 5-hidroxitriptofano. El 5-hidroxitriptofano nosotros lo podemos preparar magistral en comprimidos y también lo podemos dar endovenoso. O sea que la serotonina la vamos a poder solucionar si el paciente requiere un tratamiento endovenoso. Pero tenemos que saber cómo ponerla. Tenemos que saber ponerle todos los ingredientes e investigar bien nuestro paciente qué es lo que va a necesitar. ¿Cuál es el cofactor, o sea, lo que no puede faltar en el paso de L-triptofano a 5-hidroxitriptofano? La B9, que ahora se los voy a decir. La B9 o el famoso ácido fólico. Acá ya empiezan a razonar. Si yo le doy a un paciente triptofano, 5-hidroxitriptofano, y no le pongo los cofactores, nunca se va a formar serotonina, que es el producto final, ¿sí?
¿sí? Y el segundo paso es, del 5-hidroxitriptofano va a pasar por una descarboxilasa a el producto final, que es la serotonina. Este paso está mediado por la B6. Entonces ya empiezan ustedes a saber que si yo voy a armar una fórmula, le tengo que poner, además del 5-hidroxitriptofano, que es mucho mejor y más rápido que el L-triptofano, y que hoy está en todas las partes del mundo, o sea, se hace 5-hidroxitriptofano sin ningún problema, es accesible, le tienen que poner B9 en una fórmula y B6. ¿Por qué? Porque va a llegar el sustrato que nosotros queremos que llegue a nuestro paciente, que es la serotonina, ¿sí? Acuérdense, la enzima, la triptofano hidroxilasa, como les decía, depende de la B9. También está muy relacionada con los ciclos hormonales. Sí, muchas de las mujeres que me están escuchando seguramente sabrán que en algunas más que otras, cuando está por venir el periodo, uno tiene más ganas de comer cosas dulces. Eso tiene que ver porque nos baja la serotonina. Entonces, el chocolate tiene triptofano. Otra cosa que les va a decir el paciente, a la noche busco chocolate como una droga. ¿Por qué? Porque tiene triptofano y a la noche yo necesito producir serotonina para producir melatonina y para ir a dormir. Entonces es de libro el pacientito que tiene baja la serotonina, ¿sí? Y después, el último paso depende de la B6. La B6 no solo va a estar acá implicada como cofactor, sino también va a tener que ver con la dopamina y el GABA. Y estos pacientes, si recuerdan la primera diapo, también tienen alterados otros neurotransmisores, porque el cuerpo empieza a consumir todo lo que hay para pasar ese momento estresante, ¿sí? Bien, esto se los quiero mostrar, no quiero complicarlo, pero es muy importante que nosotros tengamos en la mente esto. ¿Por qué? Porque nosotros, una cosa es, digamos, lo que nosotros vamos a formular, ¿sí? Que uno se lo puede aprender, y otra cosa es razonar el paciente realmente qué le tengo que dar a cada paciente, porque no todos los casos son iguales. Entonces, acá les puse un par de cosas que son importantes a la hora de hacer una fórmula magistral o un endovenoso. El triptofano va a pasar, el 10% de la producción de triptofano en el aparato digestivo va a pasar a la barrera hematoencefálica, ¿sí? Ahí lo va a tomar la hidroxilasa, ya dijimos B9, eso se lo van a super acordar, y después la 5-hidroxitriptofano va a ir por la descarboxilasa con cofactor B6 a serotonina. Y miren quién aparece acá, la melatonina. Entonces, esto ya es para empezar a prestar atención. Mi paciente no duerme, obviamente que mi paciente no duerme si tiene baja la serotonina, porque no tiene el precursor natural que es la melatonina. Y porque además, porque estos últimos 2 años y medio hice muchísimos sueros de 5-hidroxitriptofano o di muchísimo, porque empezamos todos, grandes, niños, a estar con mucha pantalla. La pantalla tiene la particularidad de alterar la luz, digamos, el rayo de la luz de la pantalla es un rayo totalmente anómalo, agudo, no es amesetado y nos irrumpe en la producción de melatonina. Por lo tanto, a todos los chiquitos que me consultaban o a las mamás, a la tarde, si vamos a tener que utilizar pantalla, nos tenemos que bloquear con algún blue blocker o con algún anteojo específico que permita, digamos, que no estemos en contacto con la luz de la pantalla. Ya de por sí altera absolutamente toda nuestra melatonina. Ahora, en el momento que el paciente viene con baja serotonina, obviamente te va a decir que no duerme y vos ya sabes por qué es, porque tiene también alterada la producción. Ahora, nosotros en ortomolecular usamos melatonina, obvio que usamos melatonina, pero en un momento transitorio. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que la pineal de este paciente solito empiece a generar la serotonina. Entonces, la melatonina es una solución, pero no es ir a la causa primaria. Obviamente la superutilizamos, es mucho mejor que una benzodiazepina, pero ahí razonen, porque a veces estos suplementos son carísimos, se hacen medio difíciles para el paciente, entonces cuanto menos cosas nosotros le demos al paciente, pero más dirigidas a su individualidad bioquímica, más lo vamos a sacar al paciente adelante, ¿sí? Y miren algo que les quiero comentar.
Acá aparece la B3. Ya les hablé de la B9, que no nos puede faltar, que es el ácido fólico, la B6, y ahora les voy a hablar de la B3. ¿Por qué aparece acá la B3? Estos pacientes, en general, cuando empezaron con todo el estrés, aumentó el cortisol. ¿Qué hizo el cortisol? Alteró la microbiota. O sea, ese paciente tiene un desequilibrio probablemente en la comunidad de gérmenes que nos habitan, ¿sí? Por lo tanto, esa microbiota no está totalmente regulada. ¿Y qué sucede cuando tenemos una microbiota alterada? Acá empieza a ocurrir que el 5-hidroxitriptofano, en vez de generar serotonina, se va a ir para una vía, ¿sí?, que es bastante destructiva, que es la vía del hidroxiantranílico. Esta vía termina en un producto, no importa los nombres, que es el ácido quinolínico, que excita el NMDA, el receptor de glutamato. Entonces son pacientes totalmente eufóricos, muy irritables, y acá estamos ante un problema. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene disbiosis, no estaría mal, si en el relato el paciente también está totalmente irritable por demás, no estaría mal agregarle vitamina B3 o niacina, que ahora después le voy a contar en qué dosis y las precauciones que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, seguimos, les repaso. Acuérdense, la B6 no puede faltar porque no solo favorece la síntesis, como les decía, de serotonina, sino que también va a estar involucrado en la producción de dos neurotransmisores fundamentales en estos pacientes, dopamina y GABA, ¿sí? Esta la pasamos rápido porque ya la expliqué. Y acá tenemos la B3. La B3 la tenemos en formato, la usamos mucho, vía oral y vía endovenoso. ¿Qué es la B3? La B3 es la niacina o la nicotinamida, ¿sí? En el intestino, que es la primera fuente, digamos, de contacto del triptofano que ingresa, se va a transformar triptofano en niacina. 60 miligramos de triptofano en una microbiota, digamos, equilibrada, va a generar niacina. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una microbiota desequilibrada, esto no va a ocurrir, como les decía anteriormente, y sería muy bueno que nosotros al paciente le pongamos niacina hasta que trabajemos con la alimentación y con los probióticos la robustez de esta microbiota, para que en algún momento nosotros podamos sacarle la suplementación y nuestro paciente, habiendo pasado todo este momento de estrés, ya esté, digamos, por sí solo con todos los sustratos que necesita. ¿Se entiende? Bueno, entonces hablamos de la B6, hablamos de la B9 y ahora de la B3. Y acuérdense esto, esta alteración, si a nosotros nos falta B6, B9 y B12, también va a suceder que el camino de lo que sucede en el intestino, que es también a través de la metionina general, serina o tetrahidrofolato, se va a desviar, si yo no le pongo a mi paciente estos cofactores, a una molécula altamente peligrosa que es la homocisteína, que nos habla de la inflamación de este paciente, ¿sí? Entonces, por todo lo dicho, hay que cubrir a nuestros pacientes con complejo B, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la individualidad, ¿sí? Hay pacientes que lo necesitan y hay pacientes que no, ¿sí? Bueno, acá les dejo un artículo que se los puse, es muy interesante cómo Pauling y Hofer describen hace muchísimo tiempo, cuando ellos empiezan a investigar sobre esto, cómo ellos describen que si nosotros a un paciente con patología psiquiátrica o cualquier tipo de patología le suministramos los sustratos que necesita, pero conociendo la bioquímica cerebral en altas dosis, el paciente mejora muchísimo y probablemente cada vez tome menos medicación alopática, porque es simplemente conocer esto de lo que les estoy hablando. Ellos hacen un trabajo muy, muy interesante en pacientes con esquizofrenia con B3. ¿Se acuerdan que la niacina, si no estaba presente,
se iba toda la vía a la rama de la excitación del NMDA, del glutamato. ¿Y qué tiene un paciente con esquizofrenia? Una excitación cerebral, ¿sí? Entonces, este artículo se los dejo para que lo lean, no tiene desperdicio. Él habla mucho de las dosis diarias recomendadas, que en ese momento más o menos estamos igual que hoy, versus la dosis óptima individual. Por eso no me gustan los protocolos, porque cada paciente va a recibir la dosis que ese paciente necesite en ese momento de su vida, ¿sí? Después les voy a mostrar variaciones individuales. También en mi proceso personal, yo a medida que voy estudiando y atravesando, me mido mucho, y hay momentos que cambio totalmente los sustratos, porque obviamente son momentos donde uno se exige más, tuvo alguna situación personal que se estresó, atravesó alguna situación viral o bacteriana, y por supuesto que ahí también se modifican estas cosas, ¿sí? Bueno, y acá acuérdense, todos los pacientes que tienen serotonina baja tienen disbiosis. Esta es una regla que no falla nunca, ¿sí? Esta es la pandemia de la que nadie habla, que venimos viendo hace tiempo. ¿Por qué? Porque la microbiota se ve alterada desde la niñez, ¿sí? La microbiota es la absorción de esta microbiota, la comunidad de gérmenes que habitan nuestro intestino, nuestra piel, nuestras mucosas, tienen que ver con todo lo que nosotros tenemos alrededor. Entonces, exceso de antibióticos, exceso de analgésicos, azúcar refinada, alimentos ultraprocesados desde la niñez, hacen que cada vez tengamos una microbiota más alterada. Y que, ¿cómo nos damos cuenta? Que supongamos que ustedes quieren saber que lo que yo les digo es verdad. Bueno, pueden ir a medirle a estos pacientes con serotonina baja en orina el 3-indol acético, ¿sí? El triptofano, cuando no cuenta con los gérmenes, vamos a decir, buenos, que son los que lo van a llevar a la niacina, va a producir un metabolito que es tóxico, que es el 3-indol acético. Entonces, si ustedes quieren hacer una experiencia, yo al principio medía, ya no mido más, porque el paciente, ¿qué te va a decir? El paciente te va a decir que cualquier cosita que come le cae mal, que tiene por momentos constipación y tiene por momentos diarrea, que realmente siempre tiene la panza inflamada, es el típico paciente con disbiosis. Si quieren hacer diagnóstico se puede hacer, pero en mi opinión, no es necesario. A ese paciente ya el día 1 hay que empezar a tratarle la alimentación. Tiene que empezar de a poquito a ordenarse, al tiempo de cada uno, ¿sí? Y acá les voy a dejar un artículo, este artículo lo escribió, eso ya se lo puse en materiales, ¿sí? Había aprendido a usar el hipervínculo, que quedaba súper canchero, pero no me abrió, así que hoy lo pegué así desprolijo, lo pegué así medio desprolijo, pero les dejé el artículo original en materiales, ¿sí? Acá estamos hablando de neurotransmisores y de las causas neurofisiológicas del envejecimiento cerebral, ¿sí? Ustedes van a ver que el estrés oxidativo que pasa en el endotelio sucede también en la neurona, sucede también en la sustancia básica, o sea, sucede en todos lados. Este es un lindo trabajo del grupo de Ernesto Pietro Gratacós, que es este investigador cubano, que tomé cursos con él en Argentina, un genio, y acá les dejo el detalle de lo que son los pigmentos de lipofucsina. Es muy entretenido ese artículo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a seguir con la serotonina? Ahora vamos a ir a cómo lo diagnosticamos y cómo preparamos un suero en el caso de que nuestro paciente aplique para poder sacarlo de esa sintomatología, ¿sí? Bueno, la serotonina, recuerden, dijimos, es muy importante en el intestino porque se genera ahí, ¿sí? Y también en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso, que ahí pasa solo un 10%. Nosotros estamos trabajando en ese solo 10% cuando
cuando vemos, digamos, la fisiopatología de la parte cerebral, pero en realidad tenemos que trabajar ya desde el intestino. El tratamiento es multifactorial, ¿sí? ¿Y qué hace la serotonina en nosotros? Bueno, va a mejorar el sueño, va a mejorar el apetito, la agresividad, la impulsabilidad. Son pacientes muy, muy irritables. Por supuesto no duermen, no tienen buena performance o buen deseo a nivel sexual, les cuesta bajar de peso, tienen en general, son pacientes que no tienen iniciativa, nunca terminan cosas que tienen ganas de hacer porque no les da la energía, ¿sí? Entonces, la serotonina, ¿por qué estamos hablando de la importancia de preguntar al paciente? Bueno, primero porque muchas veces no podemos medir, eso dependerá de los recursos del paciente, y el interrogatorio es clave, porque tampoco vamos a pensar siempre que el estudio sí o sí es correcto, ¿no? O sea, uno después también va aprendiendo y va viendo los laboratorios, y también tiene que haber una correlación clínica, ¿no? O sea, lo que el paciente diga, si necesito medir, tengo que ver esto que me está diciendo. Si no, pasamos a una consulta online sin ver al paciente, pasame los análisis y te mando el protocolo. No, no es así. Hay que ver y escuchar al paciente. Bueno, es termorreguladora. Esto está bueno porque hay muchas pacientes con sofocos, atravesando la menopausia, que tiene contraindicación de cualquier fitoestrógeno o cualquier hormona, y va muy bien con los sofocos, con el ánimo, con toda en estas mujeres. Estimula las fibras musculares lisas de arterias, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Y también tiene una importancia en la inmunidad y a través, digamos, de la proliferación de linfocitos. Es muy importante. Bueno, acá les dejo 2 trabajos de lo que les decía antes. Se puede usar tranquilamente en pacientes menopáusicas, y también tiene que ver también con la inmunidad, ¿sí? Y con la melatonina, con la autofagia. Les dejo estos 2 trabajitos que están bastante buenos. Bueno, ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos un paciente que viene estresado, ¿no? El paciente probablemente va a venir tomando un inhibidor de la recaptación de serotonina. Acá tenemos un temita que ustedes van a atravesar la práctica, lo que a mí me pasó, tal vez les pase a ustedes, que acá tenemos a nuestros colegas los psiquiatras, ¿sí? O sea, los psiquiatras le van a estar dando a nuestro paciente un inhibidor de la recaptación de serotonina, que al principio, seguramente, el paciente va a estar bien, ¿sí? Pero en algún momento se le empieza a subir la dosis y entra en una meseta. Y realmente los efectos adversos del inhibidor de la recaptación de serotonina se hacen bastante tediosos para la vida de cualquier ser humano. Entonces el paciente llega. Entonces uno dice, bueno, le pido serotonina. Y nos encontramos efectivamente que la serotonina está bajísima. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer un tratamiento, o vía oral o endovenoso. ¿Y qué va a decir el psiquiatra? ¿O qué va a decir el prospecto si el paciente lee el medicamento? Que está contraindicado el uso de 5-hidroxitriptofano por peligro de una crisis serotoninérgica. Bueno, acá paramos un poquito la mano y le explicamos al paciente y al colega, ¿sí? Le decimos, yo lo tengo medido a mi paciente, tiene una serotonina menor a 10. ¿Qué crisis serotoninérgica me va a hacer si está en menos 20? Y se siente pésimo. Y además lo veo al paciente y lo voy midiendo. Entonces, acá también, esto no hay mucha bibliografía, ahora les voy a dar los trabajos que hay. Pierdan el miedo, porque ustedes saben a quién le van a dar triptofano. Ustedes no van a andar por el mundo dando triptofano si no saben la clínica y el laboratorio del paciente. Entonces, ahí empecé a hacer un diálogo constructivo con muchos psiquiatras que me llamaban. ¿Y qué sucede? Hay trabajos que dicen que si le damos triptofano a nuestro paciente, mejora la eficacia del inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Por qué será esto? Esto será porque si yo le doy a un paciente un inhibidor de la recaptación de serotonina, pero mi paciente no tiene serotonina, ¿qué va a recaptar, chicos? Nada va a recaptar. Era como obvio, pero de todas formas,
uno puede ir explicándole al colega y hay buenos equipos que se van armando, ¿sí? Obviamente, uno también toma sus recaudos. Si yo voy a hacer un suero, ahora les voy a explicar que ese día y el día anterior el paciente no tiene que tomar el inhibidor de la recaptación de serotonina, porque ahí sí podríamos llegar a no hacer un síndrome serotoninérgico, pero como es una absorción al 100%, pasa perfectamente, puede ser que contraiga el píloro, que es uno de los efectos que tiene la serotonina, y el paciente esté vomitando durante todo el suero, cosa que no es grata ni para el médico ni para el pobre paciente. ¿Se entiende? Sabemos lo que hacemos, lo medimos y lo vamos acompañando. Y ahí el psiquiatra se pone contento porque más o menos el paciente anda mejor y dice, bueno, tiene lógica lo que me está planteando esta persona. Y el paciente está contento. Entonces, bueno, es como un poco armar equipo, ¿no? Yo jamás se lo bajo al IRS, jamás. El paciente solo con su psiquiatra me indican bajarlo, pero yo voy con el papelito mostrándole y el pacientito va diciendo, y la verdad me siento cada vez mejor, ¿sí? Esto es muy bueno, estos tratamientos, porque el paciente sale de la dependencia del IRS, ¿sí? Bien, ustedes acá valores. Tenemos serotonina plasmática, que ahora les muestro ejemplos, ¿sí? Van a tener que ver en su país cómo se las miden, ¿sí? A mí me la miden en nanogramo por decilitro. Generalmente el paciente en fase de estrés viene con una serotonina menor a 10, con una serotonina de 10, 15, 40, o sea, es una serotonina realmente baja. Ahora, otra cosa que pasa con los colegas psiquiatras. No, Julieta, vos no estás midiendo la serotonina cerebral, que es la verdadera. Vos estás midiendo la plasmática, que no tiene nada que ver. Bueno, a ver, no tiene nada que ver, es relativo, porque esa serotonina tiene algo que ver, porque después les voy a mostrar cómo va subiendo también la plasmática y el paciente se va sintiendo mejor. Pero supongamos que no, que te dicen eso y que vos realmente decís, bueno, quiero demostrar que estoy haciendo algo, que también tengo, digamos, un trabajo científico que me avala, podés medir la plaquetaria. La plaquetaria acá en Argentina es un poco cara, no la cubre las obras sociales, entonces a veces se puede medir y a veces no se puede medir. Pero igual, esto es a fines de hacer las cosas prolijamente y con todo lo que es digamos, una historia clínica perfecta, ¿no? Pero digamos, muchas veces no se puede medir y se deduce y se trata, hacen un buen vínculo con el paciente y no pasa nada, ¿sí? Pero obviamente no van a medir solamente serotonina, van a medir también cortisol, ¿sí? Porque van a ver que todos estos pacientes están en alguna fase. O tienen el cortisol alto, mayor a 19, o tienen un cortisol súper agotado que ya están entrando en fatiga crónica, ¿sí? Entonces, acá les voy a dar ejemplos. ¿Se puede medir la serotonina plasmática? Se puede medir. Miren, este paciente tiene una 89 de serotonina plaquetaria, ¿sí? Súper baja tiene. Obviamente este paciente tenía un síndrome también de fatiga, esto fue post-vacunación, y estaba con un aluminio de 14, no es un aluminio alto, después lo vamos a ver en quelación, pero tenía un par de cositas más, ¿sí? Miren, la vitamina C estaba en 8, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se puede medir, el arsénico, el cadmio se puede medir, sí, se puede medir en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Miren acá, serotonina plaquetaria, 274. Esta serotonina plaquetaria es correcta, ¿sí? Este es un análisis que tiene una vitamina D de 38, es una vitamina D que está tirando a baja, una vitamina C de 10, complejo B6 bastante aceptable. Esto es un análisis que es un análisis mío personal que yo me hice después de haber tenido COVID, ¿sí? Realmente no lo hice por el COVID en sí, sino porque atravesé una situación donde yo estaba por viajar después de 2 años de no haberme tomado vacaciones, y cuando me voy a hacer el test, la primera vez que me testeaba para viajar, me da positivo. Entonces entré en un estado de mucha angustia personal, de mucha tristeza por no poder viajar, y de justo habérmelo agarrado ahí, básicamente. Y
se me empezó a descontrolar todo, ¿sí? Me bajó la dopamina, el cortisol me empezó a bajar, cosa que no es habitual en mí, me empezaron a bajar las hormonas, la C quedó bastante bien, ¿sí? La D se me consumió también, bueno, y después empecé un plan obviamente de reposición, también de trabajo interno, obviamente, con esta situación que me tocó, y después les voy a mostrar el próximo análisis, ¿sí? Bueno, vitamina D de este paciente, 18, ¿sí? Cortisol de 19, ¿sí? Cortisol alto. Es un paciente probablemente está ingresando ya en una fase 2 de las que vimos, ¿sí? Y la DEA, que es el precursor de todas las hormonas, ya le está empezando a bajar. O sea, ustedes tienen que ver todo. ¿Se puede medir? Lo medimos. Si no se puede medir, lo trabajo con la historia de vida, hago vínculo con mi paciente, le explico lo que vamos a hacer y va a ir todo bien. Pero bueno, como acá es un curso, yo les quiero mostrar lo que mido, ¿sí? Cortisol de este paciente, 23,20, ¿sí? O sea, este paciente está también súper estresado, el relato es de una persona que está estresada. Este paciente fue post-vacunación, sí, fue post-vacunación. Este paciente tenía un aluminio de 81 o de 83, o sea, y una serotonina plasmática bastante baja, 139, ¿sí? Se puede medir la serotonina y la vitamina C baja, ¿sí? O sea, estos pacientes hay que medirles el todo, ¿sí? Acá otro caso, ¿sí? Si se fijan, son 2 casos del año pasado o de este año, 30 de agosto del 2021. Manganeso, ¿se acuerdan? Cofactor de la superóxido dismutasa, una enzima que colabora con la inflamación de nuestro cuerpo, con bajar el radical libre. No hay, menor a 2,5 directamente no tiene. Vitamina C, no tiene, menor a 0,20. Lo que se detecta en plasma, no hay. Paciente súper estresada. Serotonina, chicos, menor a 10. Y cortisol 17. Lo que vimos al principio pasa todos los días en el consultorio. A ver, ¿miro esto? No. Escucho a mi paciente. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Por qué me venís a ver? Y la realidad es que después los números respaldan tal vez lo que después nosotros queremos hacer, pero es una ayuda. El paciente va a trabajar con él mismo, le vamos a hacer terapia neural, va a tratar de vincularse diferente con sus estresores, pero esto te da una ayudita bastante interesante y no haces mal, digamos, o sea que no le generas efecto adverso. Bueno, acá dopamina baja, serotonina menor a 5, la serotonina, obviamente esta es la plasmática, los psiquiatras me dicen no es la cerebral. Sí, chicos, pero está menor a 5 y el paciente tiene toda la sintomatología y después le empiezo a dar y mejora y esto sube. No es la cerebral, correcto, pero también me estoy agarrando de algo, ¿sí? Y si le rompen mucho, le piden la plaquetaria y todos contentos, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, vitamina C baja todos los días. Vitamina C es también cofactor en muchas de estos pacientes, ¿sí? En muchas de estas reacciones. 0,36, no hay, ¿sí? Selenio, el selenio en general también lo encontramos bajo. El suelo de Argentina es pobre en selenio, ¿sí? Y acá, para los que quieran bibliografía, tenemos bibliografía de que obviamente es mucho más fidedigna, se los dejo acá la cita, la plaquetaria comparte receptor y comparte gen con la cerebral. O sea que si ustedes quieren ver bien la plaquetaria. Ahora, si ustedes van a empezar a medir, bueno, ahí sí, si quieren pueden pedir las dos hasta que se pongan, digamos, como más cancheros en el tema. Pero, de todas formas, con la plasmática, más los síntomas, el paciente se deduce, porque después tenés el cortisol, tenés la dopamina, ¿sí? Acá les dejo el trabajo para que lo miren, ¿sí? Bueno, y vamos ahora ya a planificar nuestro tratamiento con nuestro paciente. Nuestro paciente se sienta y dice: estoy deprimido, no duermo, estoy ansioso, tengo compulsión por el hidrato de carbono, tengo dolor de cabeza. Si es mujer, muchas veces relaciona todo esto con unos síndromes premenstruales terribles. Obviamente también se da mucho el paciente que entra con trastornos obsesivos compulsivos. Después tengo un caso impactante que les voy a mostrar de una chica que estaba con ya muchísima medicación psiquiátrica, cada vez peor, y se dio vuelta el caso con esto, ¿sí?
Bueno, y acá lo que vamos a hacer es, acá tenemos disbiosis, es causa número 1 a la cabeza de serotonina baja, ¿sí? Todos nuestros pacientes le tenemos que trabajar la, a ver, espera, perdón, se movió, sí. Le tenemos que trabajar la microbiota con la alimentación, empezar a utilizar fermentos, alimentación viva. Ustedes piensen que todo lo que es complejo B, B6, B9, está en la verdura cruda, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes no comen ensalada. La vibración del alimento crudo es muy importante que volvamos a la alimentación real, que tratemos de disminuir todo lo que es azúcar, harina, todo el tiempo, ¿sí? Tratar de ahí hacer una educación en estilo de vida. Yo les incorporo mucho kefir, ¿sí? O sea, 2 vasos por día a estos pacientitos porque tiene un poquito de azúcar, entonces les calma el hambre, les parece bastante rico y de a poquito van dejando, ¿sí? El resto de los ultraprocesados. Y después es muy bueno también poner en las ensaladas un poquito de chucrut o de kimchi, cosas que le van a aportar a la microbiota biodiversidad. Y por supuesto probióticos a dosis altísimas porque tenemos que actuar hoy, pero también vamos a trabajar con el estilo de vida, ¿sí? Puede ser también, obviamente, aumento de cortisol siempre. Si no pueden medir y tienen un paciente que no lo pueden medir neurotransmisores, pero tiene aumentado el cortisol y toda la clínica que dijimos, sepan que tiene baja la serotonina y no se van a equivocar, ¿sí? La desnutrición por deficiencia de todos los alimentos, legumbres, lácteos, huevos, frutos, también se puede dar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los tiempos de tratamiento, ¿sí? Los tiempos de tratamiento. Nosotros ya sabemos que en 24 horas esa serotonina que nosotros estamos dando por boca, que estamos dando el precursor, el 5-hidroxitriptofano, va a llegar al líquido cefalorraquídeo. Pero lo que dicen los trabajos, que es recién a los 20-30 días donde vamos a reconstruir esta vía de receptores y dendritas, ¿sí? O sea que ustedes al paciente díganle, después de los 20-30 días, vía oral estoy hablando, endovenoso es otra cosa, usted va a empezar a sentir un poquito menos de irritabilidad, más iniciativa, va a estar un poquito como más controlado con el chocolate a la noche, con el hidrato de carbono, ¿sí? Y obviamente el tratamiento que les decía hace un rato, que ya les dije, multifactorial. Alimentación, terapia neural, o sea, lo sostenemos con todo y también viendo cuál es el emergente, ¿no? O sea, lo que yo les mostraba antes, que no me bajó la serotonina, pero me bajó todo el resto. Yo estaba atravesando un momento de mucha tristeza, de un impacto, digamos, no pensé agarrarme, no poder viajar y agarrarme COVID, entonces caí como en un punto emocional muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahí trabajar con lo que el paciente trae a la consulta, por supuesto, con lo que se necesite de esa historia de vida. Y mientras tanto ayudamos con todo el nutriente que al paciente ya de por sí lo va a hacer sentir mejor, ¿sí? Bueno, tenemos nuestro paciente que nos contó qué le pasaba. ¿Lo tenemos medido o no lo tenemos medido? Como ya dijimos, según el recurso donde trabajemos, la posibilidad económica del paciente. Y ahora, manos a la obra, vamos a hacer nuestro plan terapéutico, ¿sí? ¿Qué le vamos a poner? Primero vamos a empezar con una vía oral. Recuerden que al paciente que llega un endovenoso ya lo puse en contacto con el nutriente, vi cómo reaccionaba, conozco la personalidad de mi paciente. ¿Todas las personas van a un endovenoso? No, ojo, tengo que conocer el paciente y tengo que ver que la absorción sea tan mala, que el paciente esté tan mal, que no puedo esperar ese mes de vía oral. Entonces ahí lo voy a llevar a un endovenoso, ¿se entiende? No todos los pacientes van a ir a un endovenoso, ¿sí? Porque además es una práctica cara, que no está al alcance de todos y nos pueden pasar algún tipo de adversidades que con vía oral no, ¿sí? Lo único que les puede pasar vía oral, que me ha pasado pocas veces, es que el paciente, si supongamos que el paciente viene tomando hace 1 o 2 meses, no estuvo en contacto, como se sentía bien, siguió tomando por su cuenta, subió la dosis, cositas que nos pueden llegar a pasar. Cuando termina de tomar el triptofano, si la dosis está pasada, una de las reacciones es que contrae el píloro.
Entonces, termina de tomarlo y le va a dar inmediatamente a los 3-4 minutos una sensación de náusea, que obviamente es muy molesta. Al principio no sé si se va a dar cuenta que es por el triptófano, pero después los va a llamar. Ahí automáticamente le dice, perfecto, baje la dosis y venga a verme a la consulta, porque probablemente estemos entrando en la fase final donde ya vamos a empezar a retirarlo. O sea, nos ponemos contentos, pero obviamente la situación esa la tenemos que manejar. Si con eso va el psiquiatra, estamos fritos, porque el psiquiatra le va a decir, te dije que no tenías que tomar eso y bla, 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 ¿sí? Bueno, triptófano, o mejor, triptófano ya no se los aconsejo. Si ustedes tienen un farmacéutico que les haga 5-hidroxi, este va muchísimo más rápido. Yo la preparo sublingual de 50 miligramos, ¿sí? Después, ahora les paso toda la fórmula. Siempre tenemos que poner B9, ahora les paso las dosis, B6, B3 y magnesio, depende la individualidad de cada paciente. Miren el triptófano. El triptófano, 200 miligramos a 2 gramos, esto va a depender, empiecen con dosis chiquitas, ¿sí? 50 miligramos, yo lo preparo de 25 a 200 miligramos sublingual, ¿sí? Pero si van a arrancar con un paciente que está con un IRS, vayan despacito, vayan con una pastillita de 25 sublingual, que tiene como un gusto medio dulce, que al paciente le viene bárbaro, 2 veces al día. 50 miligramos, ¿sí? Y después, si no hay respuesta, lo van progresando. Dosis máxima, 200 miligramos. Esto va a tener que ver también con la individualidad y con el polimorfismo, ¿sí? Hay pacientes que toman 200 miligramos, 100 y 100, pero acá yo les pongo las dosis que están en los libros. Ustedes lo van a ir conociendo y manejando, ¿sí? B6 siempre pónganle un poquito, 25 a 50, y B9 de 0,4 a 1 miligramo. ¿Por qué? Este paciente, si no funciona, después va a ir al suero. Y si yo no tengo este paciente ya impregnado con B6 y B9, el suero no me va a funcionar. Se lo puedo poner en el suero, pero cuanto menos cosas ponga en el suero, digamos, también se puede abaratar un poco el costo, ¿sí? Bien, tratamiento endovenoso. Si vieron los videos anteriores, van a tener que ver cómo en su país viene el 5-hidroxitriptofano, ¿sí? Yo les voy a contar cómo viene en Argentina. Viene una ampolla de 40 miligramos en 10 cc, ¿sí? Entonces, en Brasil, por ejemplo, viene de una dosis mucho más alta, de 4 miligramos o de 20 miligramos, ¿sí? ¿Cómo se empieza un suero, chicos, de triptófano? ¿Cómo se empieza? Como todos los sueros, despacio. No vayan a poner 10 en la primera nunca, porque ustedes no saben esa individualidad de ese paciente. Y estamos poniendo un endovenoso. O sea que el primer suero lo tienen que hacer con menos de 10. O sea, yo en general lo hago con 5 miligramos, con 4 miligramos, ¿sí? Y después, si toleró bien, si estuvo todo perfecto, ahí ya la próxima ponemos 10, ¿sí? No hay ningún problema. Más de 20 yo jamás he puesto. Jamás he puesto. Nunca he tenido un paciente que durante el suero con triptófano ha vomitado, que eso es el problema. Si nosotros no le decimos que deje de tomar el inhibidor de la recaptación de serotonina esos 2 días, van a tener un momento bastante feo que nadie lo quiere pasar porque es incómodo para todos, ¿sí? Pero si ustedes lo empiezan a gotear despacito, con estas dosis que les digo, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Obviamente, el triptófano lo van a poder poner con todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes quieren, justo es un paciente que está con un síndrome metabólico, justo es un paciente que en los análisis arrojó una hipoascorbemia y le quieren gotear con 10 gramos de C, adelante. Después eso vamos a dar un par de ejemplos. Yo ahora estoy hablando de neurotransmisores, ¿sí? Con este no van a tener ningún problema. Yo lo que hago es hacer 4 sueros, 1 por semana, me vuelvo ahí a sentar con mi paciente. ¿Cómo te sentís? Y estoy un poco mejor, bueno, listo, perfecto, vamos con la vía oral. Si no hay respuesta, que es raro, ¿sí? Bueno, seguimos un par de sueros más. En general, en el segundo suero ya te dicen que están mejor, ¿sí? Esto es una muy linda estrategia porque el paciente deja de tomar la fluoxetina, ¿sí? Acá, acuérdense, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los que quieran en ese orden, el paciente ese día no lo tiene que tomar.
se van a acordar de esto, porque si no ahí podemos hacer lío, ¿sí? Y socialmente lo que sabemos que hay un uso excesivo del inhibidor de la recaptación de serotonina. Si nosotros le explicamos al paciente que esto es ir por la causa primaria, les puedo asegurar que el paciente cambia, pero terriblemente. Esta es una herramienta espectacular. No hay mucha bibliografía, yo les puse los artículos que hay muchos artículos, sobre todo en animales, pero poca gente usa el triptofano endovenoso porque le tienen un cierto temor, creo yo, al tema del efecto adverso. Si ustedes conocen su paciente, no van a tener ningún problema. Esto no van a tener ningún problema, ¿sí? Bueno, y a mí me gusta cerrar el tema de la serotonina. No sé si ya están todos muy dormidos, pero bueno. Diciéndole al paciente, actitud S, conductas S, ¿qué vamos a hacer nosotros solitos para generar serotonina? Bueno, vamos a reír, vamos a leer algo que nos guste, bueno, también podemos hacer algún tipo de meditación, comer algo rico, tratar de descansar bien, también la actividad sexual, por supuesto, que aumenta la serotonina. Estas son las actitudes S, ¿no? Yo con mis pacientes, acá con las chicas que trabajan conmigo, todas las mañanas decimos, arrancamos con actitud S, bien arriba, sonriendo. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene alto el cortisol es el paciente que comúnmente nos encontramos en la vida, sobre todo acá en Argentina. Es el paciente enojado, el paciente que todo le cuesta, que todo le cae mal, que está como enojado con la vida, resistente, rencoroso. Bueno, entonces, siempre trato de decir al paciente, vamos más por las actitudes S, yo te voy a ayudar, pero trata de poner también un poquito de cómo vos te vinculás con las cosas que te gustan y tu realidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya estamos terminando con serotonina, que es el primero. Miren, serotonina menor a 10, cortisol de 17.7, se repite, ¿no? Un poco con el que estábamos viendo antes. Esto se ve todos los días. Y el manganeso bajo, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Están muy dormidos? Falta un poquitito nada más de neurotransmisores, que son los inhibitorios. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien que me haga un... Julieta, perfecto. Sí, sí, y además estás explicando temas muy teóricos, pero parece que lo hayas hecho toda la vida. Muy ameno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces falta un poquitito más y después vamos a ver un caso clínico para que vean cómo lo llevamos a la realidad después del recreo. ¿Sí? Vamos a hacer un descansito. Esto es necesario ahora, es un poquito más de teoría, pero después ya viene la parte más divertida, ¿sí? Bueno, hablamos de serotonina, ¿se acuerdan que también bajaba el resto de los neurotransmisores? GABA y dopamina, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer acá si yo necesito que mi paciente, digamos, estimular la parte GABAérgica? Que en todos estos pacientes hay que estimular la parte GABAérgica porque el paciente está muy irritable, el paciente no duerme. Acá tenemos un montón de herramientas espectaculares para que el paciente se empiece a relajar. Y esto es lo primero que el paciente agradece. El paciente dice, ay, mirá, no sé si estoy mejor, pero pude dormir. Y bueno, ya está, con eso ya, quiere decir que ya empezamos a modular el GABA. Muy buena noticia. Hay pacientes que van más rápido que otros, ¿sí? Entonces, rapidito el GABA, después le digo cómo lo modulamos. Se parecen todos los neurotransmisores, cómo se van, cómo se van metabolizando, ¿sí? Tienen un precursor y tienen cofactores. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante, también se sintetiza a partir de la descarboxilación, ¿sí? a través de la glutamato descarboxilasa. Se encuentra, como ya saben, cerebro, ganglios de la base y corteza, y también en estos pacientes siempre tenemos que pensar, si no podemos medir el GABA, no importa, el paciente está irritable, no duerme. Es la cara de la moneda de baja serotonina es que tiene bajo el GABA, ¿sí? Los precursores del GABA son la glicina, la glutamina y la taurina. Atención acá, esto es lo que vamos a manejar en el endovenoso y en vía oral. Y el paciente lo agradece. El paciente deja de tomar el clonazepam que viene tomando hace 500 años y cada vez está más dopado, ¿sí?
Como siempre, el B6 también interviene acá, ya se los había mostrado. ¿Qué dice el paciente que tiene bajo el GABA? ¿Qué dice en la consulta? Esto lo van a ver muchísimo. Tiene gustos y olores inusuales, tiene temor, irritación, tiene taquicardia. ¿Vienen esos pacientes que fueron al cardiólogo, que el cardiólogo dice que está todo bien, que hacen actividad física, pero que te dicen, me despierto de la siesta y tengo ya como una palpitación, tengo fasciculaciones, esos pacientes que tal vez ya nos están hablando y uno ve cómo le late el ojo, el párpado, cuando está haciendo el examen físico. Y obviamente son pacientes que andan por la vida muy angustiados, ¿sí? O sea, ya se le empezó a consumir el GABA, es un paciente que está triste, está como tirando a depresivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a manipular? Vamos a tener muchas nutrientes, va a depender de el país que estemos, la disponibilidad que tengamos y también el paciente, ¿no? Porque obviamente tenemos también predilección por la clínica del paciente. Ahora les voy a decir, algunos nutrientes van más para uno que para otro, ¿sí? Entonces, glicina ya dijimos, es precursor. La vitamina B6 ya sabemos, hasta se la dimos al paciente porque tiene baja la serotonina también. La glutamina es algo que usamos bioral y endovenoso, también interviene en la repitelización del intestino. Estos pacientes todos tienen disbiosis, todos comen mal, desordenado, están con mucho chocolate a la noche, hidrato de carbono, están como muy desorganizados, no pueden, no pueden organizarse lo que van a comer, obviamente, porque están emocionalmente muy mal, ¿sí? Y además toman muchos fármacos que le han dado los médicos y tienen mucho efecto adverso, ¿sí? Muchas veces como un embotamiento permanente, ¿sí? La L-teanina, ahora les voy a hablar, hay muchísimos trabajos. La teanina es un GABAérgico natural, es espectacular. Está en formato oral y endovenoso. Teanina es de los que más me encantan, lo uso muchísimo. Lamentablemente en Argentina no lo tengo endovenoso, sí en Brasil, ¿sí? Y la taurina es buenísima. La taurina la uso todos los días. Ahí fue también cuando yo tuve todo este problema mío anímico, salí muy bien con la teanina, con la taurina, porque yo necesitaba un GABAérgico, ¿sí? La serotonina mía siempre estuvo perfecta, pero estaba como medio tirando a bajoneada, ¿sí? Bueno, GABA endovenoso. Si vieron los power anteriores, en Argentina viene 200 miligramos, ¿sí? La dilución. Una ampolla de 200 miligramos. La teanina, que he tenido algunas ampollitas, es lo máximo. La teanina puesta endovenosa es hermoso, te relaja de inmediato. Se parece como a la procaína, o sea, es espectacular. La teanina, si hay alguien de Brasil, la tienen en Brasil, tengo información de que la tienen, ¿sí? Y la glutamina, en todos estos pacientes con disbiosis va muy bien, ¿sí? Viene en 1 gramo en 10 mililitros en Argentina. Todo esto no tienen problema, lo pueden pasar, al paciente no le va a pasar nada, a diferente del triptofano, que tenemos que tener esos cuidaditos, que el paciente te puede llegar a generar vómitos durante el suero, nada. Y además, nuestro paciente ya viene en contacto con esto vía oral. Yo no voy a poner un suero al minuto que lo conocí, le voy a intentar ir por la vía digestiva. Y si con esto no va, recién ahí voy a hacer un endovenoso, ¿sí? Estos no tengan miedo, pásenlos, son hermosos. Ahora, sí puede generar un estado de somnolencia. Hay algunos pacientes que quedan un poquito dormidos y hay que avisarle. Es una relajación bastante agradable, ojo, si después se tienen que ir manejando, hay que avisar, ¿sí? Porque el paciente se puede asustar, pero es una relajación que este paciente la súper agradece. Yo hago suero los lunes y los miércoles, y el paciente del lunes, tengo muchos pacientes que vienen después de fin de semana muy caóticos, ¿sí? Entonces cuando le pones el suero, automáticamente el paciente se duerme, se relaja, ¿sí? Porque estás estimulando el GABA, ¿sí? Las dosis, yo la taurina y la tianina la preparo junta, en 50 miligramos.
se puede hacer en comprimido sublingual o en cápsulas, como ustedes prefieran, como el paciente prefiera, se puede hacer en polvo, como ustedes quieran. Estos son preparados magistrales. Ustedes le preguntan al paciente, ¿cómo te gustaría tomarla? ¿En un polvito de la mañana, en un vasito de agua o en un jugo natural, o lo querés, o sos más del comprimido? Bueno, listo, se lo preparan como el paciente quiere, ¿sí? Y después lo junto con, muchas veces, con algún fitonutriente, digamos que sea también GABAérgico. Acá les dejo las fórmulas, estos están en todos los países y son muy nobles, ¿sí? Esto para lo que es vía oral, ¿sí? Ahora, si la taurina la hago endovenosa, pongo 50 miligramos, ¿sí? Perfecto. Bueno, precursores con disponibilidad endovenosa, bueno, la taurina ya les acabo de decir, es un GABAérgico, disponemos endovenoso, acá les dejo la teoría, ¿sí? Y también tiene actividad quelante, ¿sí? O sea que nunca viene mal a estos pacientes que probablemente comen mal, están inflamados. Muchos de estos pacientes tienen síndrome metabólico, muchos de estos pacientes tienen marcadores de estrés oxidativo altísimo. Entonces, ya que estamos, también empezamos a trabajar el terreno, siempre habiendo trabajado la dieta, el estilo de vida, el conflicto, terapia neural, lo que ustedes quieran, pero esto le da un poquito de aire a esa célula que, pobrecita, está inmersa en el radical libre, ¿sí? La dosis es de 100 a 200 miligramos por vía sublingual, como les venía diciendo, de la taurina, y en Argentina tenemos ampollas de 200 miligramos. Tranquilamente se puede pasar una ampolla de 200, no van a tener ningún problema, solamente que tal vez un paciente se duerme más que otro. Esto lo van a ir probando. El otro precursor es la glicina, ¿sí? Acá les dejo la síntesis de la teoría para que la lean, es lo que les vengo diciendo, precursor del GABA. También está, esto es súper, porque esta interviene en la síntesis de glutatión. Después Carlos va a hablar de glutatión endovenoso. Glutatión, acuérdense, glutatión peroxidasa, la enzima número 1 que nos maneja la oxidorreducción de nuestra maquinaria celular. Si yo refuerzo la glutatión, felicidad para todas las células, o sea que obviamente lo hago bárbaro, me va sumando, ¿sí? En Argentina tenemos al 1% de la ampolla, son 100 miligramos, ¿sí? En 10 mililitros. En Brasil la dosis es más alta. Nunca hice con ninguna ampolla más que esta dilución que dispongo yo acá en Buenos Aires. Glutamina. Fíjense, la glutamina, lo mismo, precursor del GABA, lo que venimos hablando, GABAérgico, también interviene en la formación de glutatión. Quiero tener glutatión peroxidasa para que mi célula esté lo más armadita posible en este paciente que seguramente está inflamado. Ahora, fíjense ustedes, o sea, el paciente que tienen, ¿no? O sea, si tienen un paciente que tal vez está durante todo este mes comió bien, cambió su microbiota, se entusiasmó, bueno, tal vez no quieran poner glutamina, pueden poner taurina, si están en Brasil pueden hacer taurina tianina, que es espectacular, como GABAérgico. Ustedes fíjense, yo no les voy a dar protocolos porque no creo en los protocolos, se los voy a dejar por escrito, pero a mí nunca me funcionó eso de a todos los pacientes con serotonina baja ponerle esto, no me funcionó, porque el paciente tiene su individualidad. Vos le pones a un paciente 5 gramos de vitamina C, el libro dice que obviamente no va a pasar nada porque está perfecta, esa dosis es bajísima, y capaz ese paciente por el polimorfismo que este paciente tiene, o porque ese día vino con el sistema nervioso vegetativo así como medio alteradito, te hace una taquicardia. Entonces, yo protocolos no les doy. Acuérdense las dosis máximas, las contraindicaciones, que es lo que estamos hablando en este curso, y estén con su paciente. Mírenlo, escúchenlo, y les va a ir re bien. El tema es, no hay protocolos universales. El suero se arma ahí con la historia de vida, con lo que el paciente te cuenta y con lo que vos dispones. Y mirándolo cuando va pasando el tiempo, ¿sí? Bueno, la teanina ya estamos por terminar, la teanina es lo más,
lo más de lo más de lo más. Amo la tianina porque ahora van a ver, de esta hay muchos trabajos que se los dejé todas. La tianina yo no la puedo usar endovenosa. Hace mucho tiempo me traje un par de ampollas, la usé, es lo más hermoso que hay para estos pacientes. La usé obviamente conmigo y también con pacientes, pero la doy mucho vía oral. No le tengan miedo a la tianina. 200 a 600 miligramos vía oral lo podés dar tranquilamente dividido en 2 tomas. A mí me gusta darla a la noche antes de cenar, separada de la comida. Con la taurina y la tianina ya empieza ahí a generar el GABA, y también si quieren le dan medio comprimido de triptofano, bárbaro, porque cronobiología, ¿sí? Ritmo circadiano, acompaño, ¿sí? Y aumenta la liberación de GABA y dopamina. Hay un montón de trabajos de tianina, acá se los puse. Es neurotrófico, aumenta la dopamina, pero miren qué interesante, con baja afinidad por el NMDA, o sea, no te va a generar una excitación, ¿sí? Es espectacular, disminuye la toxicidad del glutamato. Estos son trabajitos re lindos que hay, que se los dejo. Efecto neuroprotector, otro trabajo. Este se hizo con ratas sometidas a un estrés durante 8 horas. Este está bueno, lo que le hicieron a las ratas, la verdad, fue bastante terrible, pero bueno, se los dejo. Después, la L-tianina. Como para cerrar, mejora la cognición, el deterioro, el humor, mejora el aprendizaje, aumenta la memoria, y es muy interesante porque no estimula el NMDA, o sea que no excita, ¿sí? O sea, baja. Se da en síndrome de ansiedad generalizada, en ADD, en síndrome de pánico, en trastornos obsesivos compulsivos, y se usa muchísimo para pacientes que están dejando algún tipo de adicción. Para el tabaco ya hay trabajos, yo lo uso mucho vía oral en pacientes que consumen cocaína, ¿sí? O sea, a dosis altísimas, ¿sí? Y obviamente a full con terapia neural, a full en un tratamiento multidisciplinario. Por supuesto que yo sola no voy a tratar ese tipo de pacientes, pero tengo muchos casos que acompaño y la verdad, bueno, va bastante bien, vamos, ¿sí? La dosis también oral, acuérdense, acá en Argentina la vamos a preparar vía oral porque endovenosa por ahora no la tengo, es espectacular, ¿sí? Y en endovenosa 50 a 200 miligramos. Úsenla si la tienen en su país para estos pacientes que están en fase 2 o 3 de estrés, en 4 también, porque es muy bueno esto, ¿sí? Bueno, les dejo un trabajo de tianina y nicotina. La nicotina aumenta obviamente la dopamina, la tianina disminuye la excitación por nicotina en ratas, y este trabajo está muy lindo, disminuye la upregulation de la nicotina, o sea que es una linda estrategia para los pacientes que están dejando de fumar, ¿sí? Bueno, falta muy poquito para terminar esta parte teórica, pero por ahora creo que vamos bien. Si no, me paran, ¿sí? De horario estoy bien. Bueno, falta muy poco. Dopamina. Acá les dejo, obviamente, todo lo que promueve la liberación, ¿sí? Esto ya más o menos lo saben, y acuérdense de los precursores, que esto es lo que nosotros vamos a usar. Tirosina y fenilalanina. Esos son lo que nosotros vamos a poder dar, vía oral o vía endovenoso. Ahora, acá les quiero decir algo que después lo vamos a ver en los casos. Ojo, esta sí, el paciente tiene que ser normotenso, no lo puedo dar en un paciente hipertenso, ¿sí? Y les digo algo, esta es de las que menos uso, como les digo, que el triptofano, la tianina y la taurina, con tranquilidad, las he usado un montón, mucha alegría para mí, para mis pacientes, es buenísimo. Esta le tengo un poquito más de respeto, ¿sí? Y también se lo pueden llegar a cuestionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene como muchas más contraindicaciones, ¿sí? Acuérdense, esto lo pasamos rápido, de los precursores, ¿sí? Es lo mismo la tirosina hidroxilasa, los cofactores, dopamina y noradrenalina, y acuérdense que el paciente que come mal, el paciente que come hidrato de carbono todo el día, porque es el típico paciente, va a desviar la tirosina a todo lo que es esta reacción que va a suceder en el ciclo de Krebs, y va a disminuir el paso de dopamina cerebral. Entonces, ¿cuál es tu dopamina? Tu dopamina es el hidrato, el cigarrillo,
o sea, vas a ir a buscar la dopamina a esos lugares, ¿sí? Porque no está en el cerebro, y cuando quieras un chocolate, no te vas a comer un cuadradito, te vas a comer todo el chocolate, ¿sí? Mira lo que le pasa al paciente. Es el paciente que te dice, a la mañana sin el café no arranco. O sea, es adicto al café, es el paciente cansado, ni hablar de la libido, quedó en otra vida, y es un paciente que está siempre triste, o sea, como que nada lo estimula, nada lo divierte, paciente que ya está pobre pasándola mal, ¿sí? Bueno, acá ya saben, bueno, y acá les digo 2 palabras de cómo la podemos utilizar al precursor, que es la fenilalanina. Pero una cosa, en realidad, como todos estos pacientes van a tener serotonina baja, GABA bajo, y obviamente dopamina baja, pero en realidad, si yo estimulo, digamos, la serotonina con el triptofano, y estimulo el GABA con la tianina y con la taurina, mi paciente ya solito va a generar dopamina. O sea, es rarísimo que yo tenga que poner una fenilalanina, porque primero empezamos a trabajar con lo más fácil, con lo que tengo más acceso, ¿sí? Estos son los casos como más difíciles de sacar, que por suerte no son todos, ¿sí? Acá les dejo que también estimula la colecistoquinina, que estimula el centro de saciedad del cerebro. Se usa mucho en obesidad, esto, ¿sí? Se puede dar en la depresión dopaminérgica, síndrome de fatiga crónica, esta es la fase 4, la suprarrenal ya está inflamada, estallada, ya el paciente está en un síndrome de fatiga adrenal, porque además ahí bajó el cortisol. Ustedes acuérdense de cortisol, o sea, de 13 a 16 más o menos normal, ¿sí? Ahora, si yo tengo un cortisol que ya me empieza a bajar de 8, 9, ojito, el paciente se te está yendo a un síndrome de fatiga, ese paciente hay que darle con tutti, ¿sí? Porque va a estar mal. Igual, obviamente, acá estamos hablando de estas 4 fases del estrés. Todo lo que se exceda de acá, interconsulta full con la endocrinóloga, ¿sí? Yo no sé manejar si un cortisol está mayor a 100, ¿sí? No, de ninguna manera, no sé, no voy a hacer una negligencia. Endocrinóloga, o sea, el IRS no se lo voy a bajar yo, salvo que sea amiga, amigo, o ponerle familiar, o sea, lo voy a dejar en la historia clínica que se lo bajó el psiquiatra porque está muy contento que su paciente empezó a tomar triptofano. Esa parte no, pero bueno. Y el formato endovenoso de fenilalanina viene en Argentina al 1%. Rara vez usé fenilalanina. ¿Por qué? Porque se mejoran antes, chicos, estos pacientes, ¿sí? Y cuando ya tenemos el último caso extremo, el paciente con un síndrome de fatiga adrenal, ya estoy terminando, ya el paciente no puede con su vida, no se puede ni levantar, el cortisol ya le disminuyó, el paciente le pone toda la onda si fue a tu consultorio, pero realmente ya está muy, muy cansado, ya el antidepresivo se toma litros y no le hace nada, y este paciente ahí ya es más complicado, ahí ese paciente hay que trabajar también la parte de las hormonas, va a depender de cómo tenga la testosterona total, cómo tenga la DEA, y está descrito y se puede hacer usar una dosis de, si vos tenés un cortisol en plasma, un cortisol matinal menor a 7, o sea, tenemos pacientes, hemos tenido pacientes con este año 3 o 4 pacientes con un cortisol bajísimo, podés empezar a darle una dosis fisiológica, atención con esto, no se metan a hacer esto si no tienen mucha práctica, de hidrocortisona, porque el paciente vuelve a vivir. Y después recupera y no va a usar nunca más corticoide en su vida, pero si no, es el típico paciente que termina recontra archi mega medicado y nunca nadie le dio una respuesta de que en realidad su suprarrenal estaba estalladísima. Es el burnout, digamos, un paciente que ya está esa suprarrenal estallada como el fuego que ven acá, ¿sí? Entonces, a ese paciente también le vamos a trabajar lo GABAérgico, obvio, vamos a hacer que el paciente descanse, porque el paciente ese duerme, pero duerme re mal, se levanta agotado, pero todo el día se queda dormido, es un paciente triste, que no puede bajar de peso, aunque come casi nada, o sea, está todo inflamado por todos lados, ¿sí? Bien,
Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los protocolos del sistema nervioso central? Depende de nuestro paciente. Con todo lo analizado, ahora vamos a hacer un recreíto, salvo que me quieran decir algo, y les tengo una sorpresita. Vamos a analizar una paciente que yo veo hace mucho tiempo, que tuvo un popurrí de todo esto, y después, si nos acompaña la comunicación y todo el universo, ella va a aparecer un ratito y les va a contar, ¿sí? Bueno, ¿qué les pareció? Julieta, ¿estás ya en el PowerPoint? ¿Terminó o sigue este PowerPoint? Sí, terminó. Sí. Lo voy a cerrar. Sí, y así podremos ver las caras. Perfecto. No, era esta la última. Espera, para que se tomen un tecito. Perfecto. Una más. O dale la flechita debajo. Perfecto. Y ahora, mira, perfecto. Bien, bien. Bueno, oye, qué bien, porque aquí en España, claro, es la hora de después del almuerzo. Y los temas que has tocado, claro, has tocado unos temas muy, muy teóricos, pero con tu re bien y re mal y chicos. La verdad es que, no sé, ha sido muy ameno y bien, yo no sé, yo creo que muy bien. Los mensajes en el chat muy positivos. Y hay un par de preguntas que, si te parece, una dice: hola Julie, muchas veces los parámetros que tenemos no coinciden con el que dice el laboratorio. ¿Qué valor de cortisol matutino y nocturno tomamos como óptimo? Sí, el cortisol matinal en general entre 13 y 15 sería un paciente que está con una buena respuesta de su suprarrenal, pudiendo, digamos, responder como se debe. Ahora, si el paciente está en una fase 1, probablemente ya mostré algunos, 17, 18, 19, y mostré uno que estaba en 23, ¿sí? O sea, ese paciente está estresado, ¿sí? Ahora, si estamos en una fase 4, o sea, ya nos estamos yendo dimos la vuelta, va a estar menor a 8, y ahí ya estamos entrando en el síndrome de fatiga. Todo lo que salga de esto que estoy diciendo, si no sos endocrinólogo, no te metas, porque no sabemos. ¿Se entiende? Para mí, esa es mi opinión. Bien, bien, bien. Me gusta también la manera en que hablas, en que no nos compliquemos la vida, ¿no? Y, es decir, dar muchas pautas, muchas ideas para darnos más herramientas, pero también un poco conocer los límites, ¿no? Mira, María Vilma te pregunta si el goteo a cuánto por minuto. El goteo puede ser... ¿A cuánto cobras por minuto? No. No, por minuto no cobro. Pero no, el goteo, dependiendo, acá estamos hablando de lo que es neurotransmisores, el único que lo vas a tener que pasar, digamos, a un goteo medido, que serían, si vas a pasar, por ejemplo, 250 a 66 gotas por minuto, por decirte, más o menos vas a estar en 1 hora. El resto se pasan a pasar en 1 hora dependiendo el volumen que vos le pases a tu paciente, ¿sí? O sea, en general, estos que hablamos ahora no tienen riesgo y no hay que andar específicamente contando el goteo. Nosotros en este tipo de tratamientos utilizamos macrogoteo, porque no vamos a utilizar microgoteo, no es una medicación que estamos en una terapia que tenemos que pasarla exclusivamente, digamos, con la cuenta, digamos, clásica de micro o macrogoteo, y en general todas se pueden pasar, estas que hablé, en 1 hora. Genial. Después de varios mensajes de felicidades, muy bien, qué entusiasmo, dicen: ¿usamos cortisol salival o plasmático? Bueno, acá en Argentina, el cortisol plasmático es el que te paga la obra social. El cortisol salival, si lo podés pedir,
también está bueno, está entre 0,60, dependiendo del valor de corte de cada laboratorio, entre 0,69 y 3,4, ¿sí? El valor de corte, chicos, va a depender del laboratorio y del país. Ahora, el cortisol plasmático en general es lo que yo les dije, y después saquen todas sus propias deducciones con lo que en su país les ponen de valor de referencia, ¿se entiende? Caro pregunta, para contrarrestar los efectos colaterales del triptófano, no sé qué es lo que está preguntando con eso. Pero bueno, imagino que te está preguntando que cómo puedes contrarrestar los efectos colaterales del triptófano. Si hacemos las cosas correctas, no vamos a tener efecto adverso. Y de hecho, el efecto adverso se va a presentar en un endovenoso si vos no le dijiste al paciente que deje 48 horas antes el inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, imagínense esto, si vos no le preparaste bien, lo preparaste bien a tu paciente y omitiste decirle esto, le estás poniendo en suero directamente un 5-hidroxitriptofano que con el complejo B6-B9 va a hacer serotonina en pocos minutos. Y si encima tiene un inhibidor de la recaptación de serotonina que tomó esa mañana, automáticamente te va a empezar a vomitar porque contrae el píloro. Ese efecto adverso no debe suceder. De hecho, a mí no me sucedió nunca, porque a mí cuando hice estos cursos me lo explicaron. O sea, no hay que contrarrestar el efecto. No debemos llegar a hacerlo sin estas precauciones. Ahora, si tu paciente lo está tomando vía oral y te llama y te dice que termina de tomar el triptofano y tiene como un efecto nauseabundo, eso no es grave y automáticamente en 5 minutos se le va, pero está indicando que tienes que bajar la dosis. ¿Se entendió? No es que hay que contrarrestar, no hay que llegar a eso. Bien. Natalia te pregunta, ¿la tianina vía oral se puede realizar 300 por la mañana y 300 por la noche? Sí, la tianina yo la uso 200, o sea, 200 y 200, 400. Pero hay pacientes que tal vez son pacientes muy ansiosos, son pacientes con mucho peso corporal, y se puede llegar a dar 600. Ahí lo único que te va a decir el paciente si te pasaste de dosis es que la termina de tomar y se queda un poco dormido, o sea, no se queda dormido, sino que le da una cierta somnolencia. Manéjalo con tu paciente. Y María Verónica pregunta si en España tenemos la experiencia de poder comprar triptófano, 5H, triptófano, niacina, etcétera. Claro, quizás ahí, si alguien lo sabe, puede responder en el chat, y si no, también le podemos preguntar mañana a Carlos. Pero seguro que aquí hay mucha gente que sabe lo que se puede comprar o no en España y puede responderlo en el chat. Dice, con el macrogoteo en 1 hora, gracias. Vale. En España es famoso profesor Enrique Meléndez Evia, que es quien, esto nos lo comenta José Luis Arranz, que es quien más ha estudiado galicina y el aspartico. Él decía que tenemos déficits de glicina y recomendaba 10 gramos por día. ¿Tienes experiencia con 10 gramos por día? ¿Y qué te parece? Sí, la glicina se puede usar en los pacientes que justamente tienen baja el GABA, ¿sí? Lo hablamos y les va a quedar ahí en el Power. Se puede utilizar y además es un precursor de la glutatión, ¿sí? O sea, junto con la cisteína y la glutamina. O sea, son de los precursores que elijo. A mí el que más me gusta es la taurina y la tianina, pero también en algunos pacientes uso glicina y glutamina, ¿sí? Sobre todo pacientes que tienen problemas intestinales fuertes, de mala absorción. Hagan, chicos, sus propias experiencias, y también esto va a depender de cuanta más cosas le pongamos al suero, más caro es el presupuesto. Hay que ir como al target, derecho, porque ya de por sí es una medicina medio boutique, medio de elite. Entonces también tenemos que tratar de armar un presupuesto acorde al bolsillo del paciente. Laura pregunta, ¿qué farmacia magistral recomiendas en Argentina? En Argentina yo hago los endovenosos con farmacia francesa y VIP,
porque accedo a todo lo que es cultivos de endotoxinas, de estéril, que eso lo puse en las clases grabadas. Después les paso todo si quieren a los de Argentina. Vale, a ver, voy a mirar un poco más preguntas, pero si nos alargamos mucho, igual podemos recogerlas y después responderlas, para que no se nos vaya mucho tiempo, ¿eh? María pregunta si luego de la sueroterapia el paciente debe... no terminó de preguntar. Dice María Victoria, el triptófano siempre por la noche porque he visto pacientes que no toleran el IRS por la noche y deben tomarlo por la mañana. No, el triptófano yo lo doy a la mañana y a la noche. O sea, lo doy en ayunas, 25 miligramos sublingual o 50 miligramos sublingual, y lo doy antes de la cena, separado de la comida, con la tianina y la taurina otra vez, ¿sí? Vale. Ana pregunta si no es peligroso suspender el recaptador de la serotonina de forma brusca. En ningún momento dije que se suspende de forma brusca, solamente el día del suero, y en ningún momento dije que lo hago yo, eso lo hace el psiquiatra. Jamás hablamos de suspender de forma brusca. Si lo dije, capaz me expresé mal. A ver, el inhibidor de la recaptación de serotonina, el día que el paciente se va a hacer el suero, no lo toma. Un día, al otro día lo toma. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Y María Victoria y tal, ¿se puede usar la glutamina en pacientes con cáncer activo o ya curado? La glutamina, en realidad, hay algunos trabajos que dicen que no se podría usar en pacientes con cáncer porque, por el tema de que es excitatoria y estimula el NMDA endovenosa, ¿sí? Tengo entendido que vía oral no habría ningún problema, salvo en algunos tipos de quimioterapia, ¿sí? Eso tranquilamente se consulta con el oncólogo y el paciente va y le dice al oncólogo, tengo indicado tomar esto. Y ahí el oncólogo, dependiendo la quimio que esté haciendo, les va a decir si sí o si no. Cuando trabajan en paciente oncológico, muéstrenle todo al oncólogo si el paciente tiene dudas, ¿sí? La mayoría de los pacientes, como se sienten tan bien en cuanto a que esto mejora muchísimo su calidad de vida, lo van a tomar, ¿sí? Ahora, si ustedes ven que es un paciente dudoso, la familia está dudosa, con la fórmula, esto es lo que me van a poner en el suero. ¿Estás de acuerdo? Esto es lo que me está dando mi médica todos los días vía oral. ¿Estás de acuerdo? Porque no hay contraindicaciones absolutas, pero bueno, hay algunas cuestiones relativas, ¿no? Bien. Y Julieta, ¿tú mantienes conversaciones con los oncólogos de los pacientes? Es decir, puedes decir, mira, yo propongo este tratamiento endovenoso, ¿estás de acuerdo? ¿Tú hablas así con los oncólogos? O sea, ¿sí? ¿Hay ese diálogo, esa cooperación? A ver, he tenido experiencias de todo tipo, ¿sí? En general, yo mando por escrito lo que le estoy haciendo a mi paciente a través del paciente. Y me he encontrado con oncólogos que le han dicho, hacételo, eso no sirve para nada, pero no me molesta. Obviamente estamos hablando de dosis, si el paciente está en una quimio, estamos hablando, digamos, de que tenemos que tener ahí alguna salvedad con las dosis de vitamina C que usamos en suero, que después lo vamos a ver, ¿no? Y he tenido casos, por ejemplo, de una paciente, que me acuerdo que no lo podía creer, que era una paciente que tenía un cáncer de lengua y le han irradiado la zona hasta dejarle totalmente la lengua muy, muy, muy comprometida y muy lastimada, y cuando la paciente fue al oncólogo, le dijo que eso le había sucedido por los complementos vitamínicos. No, automáticamente yo dije, no, esta no la puedo creer, le digo. Y la paciente, hasta la paciente misma se reía, me dice, Julieta, yo me di cuenta que me están poniendo rayos en la lengua, lo más obvio es que sea eso. O sea, y otros pacientes, otros oncólogos que hablo, y me dicen, por ejemplo, estoy haciendo una quimioterapia, no le pongas en suero, por ejemplo, curcuminoide, que es un súper antioxidante en el momento de la quimio.
como que hay resistencia, pero cada vez hay menos resistencia. Con los psiquiatras ya estoy bárbara, estoy muy de amigas con los psiquiatras.